Cruzata, ¿naciste en El Vedado? Nací en El Vedado, efectivamente, en 1962. Nací en González Coro, ajá, y viví aquí en L entre 17 y 19, y vivía ahí en el sexto piso, en un tremendo edificio muy moderno para la época, en el sexto piso hasta que cumplí 7, 8 años. Y me encantaba El Vedado. En mi primera escuela es esa, en Manas Girales, esa que está ahí en la esquinita, y realmente era un barrio, es un barrio al cual me siento muy apegado, aunque después fui a parar primero a Puey un año y después a La Palma, donde realmente me crié en La Palma. Háblame de tus padres, ¿qué recuerdas de ellos? Bueno, mis padres murieron muy jóvenes, ¿no? Mi padre murió en el año 80. Mi padre murió un 26 de marzo con 44 años y mi mamá murió un 26 de abril de ese mismo año con 33, 34 años. Claro, diferentes enfermedades, como es obvio, pero realmente fue, para un adolescente de 17 años fue muy duro, ¿no? Estaba yo en 12 grados en la víbora, René Reiné. Mi padre fue un hombre que realmente hizo muchas cosas, sobre todo en el mundo de la educación física, la recreación, el deporte. Era un hombre que era sociólogo, era optometrista, que tenía una inteligencia privilegiada, la verdad. Y sobre todo era un hombre que bailaba mucho, tenía muchos discos. En mi casa siempre hubo mucha música, de los discos de la época, por supuesto. Cada vez que viajaba por el trabajo traía muchos discos y había muchos libros. Yo siempre le digo a todo el mundo que en las vacaciones, que yo estaba en sexto grado, terminé sexto grado, no sé por qué me dio por hacer un inventario de los libros que había en mi casa, en La Palma, y había más de 5.000 libros. Y mi madre era una mujer preciosa, era una mujer que era muy linda, muy cubana. Me tuvo a mí muy joven, con 17 años, y a mi hermano 5 años después. Y era una mujer realmente típica cubana, no era muy, digamos, estudiada y leída, pero sí sabía muchas cosas de la vida, ¿no? Era una persona que yo respetaba mucho y la cual me conocía como nadie, ¿no? Y incluso siempre advertía a las personas, ¿no? No le digan que no puede hacer tal cosa porque lo va a hacer. No, que no le digan que no le puedes decir a un cruzata, no puedes hacer esto, porque ahí mismo lo empieza a hacer. Y ella sí sabía que era así. Las nuevas generaciones te asocian con el proyecto Lucas, Sí, pero tienes una faceta de documentalista. sí. Háblame sobre esta faceta. Yo entré en la televisión en el 82 y bueno, entré, por supuesto, no entré ya a realizar, entré como ayudante de escenografía y en Atrezo, fue lo que me pusieron, ¿no? Y estuve en Atrezo un tiempo, aprendí todo o casi todos los misterios del Atrezo, que me ha servido de mucho. Después pasé a cargar muebles, piezas, todas esas cosas que hace un ayudante de escenografía. Y después pasé a utilería y ya cuando tú entras a la utilería, ya empiezas a tener un contacto más cercano con la filmación. Y entonces me di cuenta que había algo que me atraía, ¿no? De todo ese mundo de la filmación, porque a mí siempre lo que me atrajo fue la música, ¿no? Ya en ese contacto en las filmaciones, pues me di cuenta que tenía inclinación hacia contar cosas, hacia hacer documentales. Yo no había documentales, me gustaban los reportajes y bueno, hice algunas cosas, pero no muy, digamos, muy dedicado a eso, ¿no? Lo que pasa es que tuve, digamos, suerte, que hice uno que ganó como premio Caracol, premio de la FAR en un concurso Caracol, sobre Martí. Y se llamaba Hombre, se llama. Ahora mismo no sé dónde está.
y aunque fue muy polémico, porque también se puso en la televisión, o parte de él se puso en la televisión, sí me dio la satisfacción de algunos premios, y ya eso fue dirigiendo el programa En Confianza, es decir, que haciendo En Confianza hice ese documental y algunos reportajes que ganaron premios de una forma u otra, el premio Abril en el año 90, fue una bonita experiencia En Confianza, y en el lugar aprendí mucho, sobre todo el arte de la edición, de aprovechar el tiempo en un programa que tenía 1 hora y media, pero tenía varias sesiones, una entrevista central con Alexis Núñez Oliva, y es decir que fue una escuela para todos nosotros. Ahí estaba René Arencibia también, que formó parte de ese programa, y fue una escuela para todos nosotros. Sí. ¿Qué representa para ti la televisión? La televisión es mi casa. Yo estoy aquí desde el año 82. Me han tenido que soportar desde el año 82. Y es mi casa. Eso, yo he tenido, todos los matrimonios han fracasado porque se han enfrentado a mi casa. A la vez que un matrimonio se enfrenta a mi casa, ahí ya usted dice, usted perdió. No va, usted no, ahí sí no hay. Yo creo que desde que yo entré a la televisión, a un estudio de televisión en el año 82, cuando llevé, como trabajaba en Atrezo, mi primer trabajo era llevar los muñequitos de los yoyos al programa Tía Tata Cuenta Cuentos. Había que meterlos los jueves en una caja, esa caja había que cargarla, la montaba en un camión, la subía al estudio 12, que ahí se hacía Tía Tata en vivo. Yo subí esa caja ahí, 30 años, claro, el camión me hasta ahí, y yo le entregaba a los titiriteros los muñequitos, no solamente los yoyos, sino todos los personajes de Pepe Pan, Don Tomío, todas esas cosas. Entonces cuando yo entregaba esos muñequitos ahí a los titiriteros en el estudio 12, y yo veía aquel encanto, aquella magia, que aquello estaba saliendo en vivo y la gente lo estaba viendo en su casa en ese momento en vivo. Es decir, ese programa era en vivo. Y yo nunca, esa cosa, en mi casa siempre hubo televisión. Es decir, yo fui de esos niños que siempre tuvo televisor en su casa. Y para mí la televisión era algo muy importante, ¿verdad? Ir al cine y ver televisión para mí era muy importante. Aunque yo tirara piedra en el Moro, me fajara con periquitos, robaba mango por ahí, cuando había que ver televisión yo estaba viendo televisión. Y cuando había que leer, yo leía mucho. Ya te digo que en mi casa había mucha literatura. Ir al cine era mi pasión. Por tanto, la televisión a mí siempre era algo que me atraía mucho. Y siempre decía, pero ¿cómo es posible que esa gente esté ahí con ese sonido, esa imagen? ¿Pero por dónde entran? Entonces la gente te explicaba todo. Bueno, pues decía, no, eso no puede ser. Y entonces llegar al estudio 12 y ver donde se hacía esa magia, para mí me encantó. Yo dije, bueno, este es el lugar donde yo tengo que estar. ¿Qué te duele de la televisión y qué te regocija? A mí me regocija cada vez que sacamos un programa, cada vez que sale un programa, cada vez que, no solamente yo, cualquier compañero, ¿no?, que logra hacer un programa y le queda bien, y sobre todo si la gente se divierte, si la gente lo disfruta. Y siempre hay alguien que no le guste, bueno, está bien, ese es su derecho. Pero me regocija eso, que la gente diga, oye, qué bien quedó esto, que la gente se sienta contenta, que disfrute ese momento, que el realizador diga, bueno, lo logramos a pesar de todo. Eso a mí me da mucha alegría porque es nuestro trabajo. Y las insatisfacciones es a veces no solamente por problemas materiales. Yo creo que los problemas materiales nos provocan muchas insatisfacciones, eso está claro. Sino a veces por problemas culturales, por problemas de falta de comunicación entre los propios realizadores y la dirección del organismo, o la dirección de un canal, o la dirección de una redacción, o a veces eso falla, y como falla, pues entonces tú te sientes mal, te sientes que no te están explotando, en el buen sentido de la palabra,
de manera completa o no se está creando como se debiera crear, ¿no? Desde el punto de vista artístico, estético y todo, como que a veces se pierde el sentido del programa, se pierde el sentido de para qué está hecho el programa y por supuesto nos choca mucho, nos está chocando mucho cada vez más la llamada desprofesionalización. Es decir, cada día hay menos profesionales en la televisión. Hablo de la televisión porque es mi casa y creo tener derecho de hablar de ella lo que sienta, porque siempre lo hablo con la mayor honestidad y sinceridad posible. Es mi casa y de mi casa yo nunca voy a hablar por gusto. Uno lo siente, que cada día somos menos profesionales. Tú lo sientes en cada espectáculo que hace, en cada programa que hace, en cada decisión que se toma porque hay que sacarla al aire y eso es una victoria y eso es un deber y eso es nuestra primer objetivo, que la televisión no deje salir al aire, pero los que estamos aquí adentro sabemos que estamos a veces a un nivel profesional más bajo y más bajo y más bajo. Y eso a veces el espectador no lo nota, pero muchas veces sí lo nota. Lo nota en que los movimientos de cámara no son limpios, lo nota en que la edición no es correcta, lo nota en que la iluminación no está bien, lo nota en que los textos no están bien escritos, lo nota en que las actuaciones no están bien hechas, lo nota en la falta de creatividad de los propios programas, en la angulación de cámara. Es decir, tú notas que detrás de eso ha bajado la profesionalidad, ha bajado la creatividad, por las diferentes cuestiones que haya, por las que sea, que todas son, digamos, posibles, reales y hay que enfrentarlas, pero existe, te das cuenta. Hay sus excepciones y por supuesto que hay sus excepciones porque para eso estamos los creadores, los realizadores, la gente que está detrás de cámara, ¿no? Para, bueno, con oficio, con talento el que lo tiene, con iniciativa, suplantar esa falta de un buen profesional en tal especialidad o un camarógrafo que nos cayó y entonces viene un socio y nos va a tirar un caos, pero no es el que debía estar ahí según el nivel de ese programa, porque nosotros nos educamos en una televisión donde cada programa tenía un nivel de profesional. Cruzata, defíneme con una palabra, ¿qué es para ti amor? Amor es entrega total, 2 palabras, vaya. Lucas. Lucas es mi vida. Vida. Lucas. Gracias por este testimonio sin puntos suspensivos. Muchas gracias a ti por la invitación. Quedan pedazos de historias sin dueños y algunos sueños que nunca tocaron la luz.